Bien, pues buenos días aún. Yo soy León Felipe Sánchez, soy miembro de la Junta Directiva de ICANN, pero además, como nadie puede ser perfecto, soy abogado. Entonces, soy abogado que se dedica a propiedad intelectual, tengo 25 años de experiencia en este campo y siempre me he enfocado a el área digital del derecho de propiedad intelectual. Ya Eduardo y Alfredo nos dieron pues un panorama de todos los aspectos comerciales que hay que considerar para tener un buen nombre de dominio. Entonces no me voy a regresar a decir que un nombre corto, etcétera, posicionarlo, eso ya nos lo dijeron y creo que lo entendimos muy bien. Yo quiero abordar este tema desde la perspectiva claramente legal. Y un buen nombre de dominio es aquel que es un nombre de dominio sólido legalmente. Nos platicaban sobre los pasos que debes de seguir para poder escoger un buen nombre de dominio. Yo les diría, todo esto que acabamos de ver con Eduardo y con Alfredo tiene que ir aparejado, y no es venta de servicios, con una visión legal. Tienen que ir de la mano con su abogado y que sea un abogado especialista, ¿sí? O sea, porque no todos los abogados tienen el conocimiento especializado para poderlos asesorar en este tipo de temas. Entonces, si su abogado in-house es laboralista o es mercantilista, puede ser que tenga algo de conocimientos, pero no necesariamente los conocimientos específicos que los van a ayudar a tener un buen nombre de dominio desde el punto de vista legal. El mundo de los nombres de dominio desde el punto de vista legal tiene varias capas de regulación. En última instancia siempre tenemos a la legislación nacional, que evidentemente es aplicable desde el punto de vista de marcas, que se puede traslapar con el mundo de los nombres de dominio. Pero también hay que entender que es un ecosistema que se rige por un sistema de múltiples partes interesadas, como nos platicaba Lito, como nos platicaba Jennifer, en el que las políticas que de alguna manera regulan, entre comillas, el sistema de nombres de dominio, viene de estos consensos que se construyen por estas múltiples partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto en español? Quiere decir que estamos de alguna manera obligados por políticas que se discuten a nivel privado, y son acuerdos entre privados. No es una regulación que haya sido hecha por algún congreso, por algún ente legislativo, algún ente multinacional, sino son acuerdos entre privados que formamos este ecosistema de comunidad de internet, como lo quieran ustedes visualizar, y en ese sentido también hay reglas particulares, ¿sí? Por ejemplo, en este camino de escoger un nombre de dominio que sea bueno y sólido legalmente, creo que cobra relevancia lo que nos decía Alfredo, de decir, bueno, a ver, siéntate a ver cuál es tu marca, ¿no? Y qué quieres reflejar. O sea, si eres una tienda de tenis, pues no escojas un .lo, ¿no? O sea, escoge a lo mejor el .shop, como nos decía con el ejemplo que nos proyectó hace un momento. Pero también que al menos en el territorio en el que vas a operar, si es que eres una marca local o en su caso una marca global, puedas tener no solo los registros de dominios que te interesan para posicionar tu marca en línea, sino además los registros de la marca en el aspecto que es el ámbito analógico, por así llamarlo. Nos hablaba Alfredo del INPI. Bueno, pues hay posibilidad de, a través del INPI, hacer un registro de marca en diferentes países que forman parte de un convenio firmado en Madrid, y mediante la solicitud de una marca en México podemos extender ese dominio a diferentes países. Entonces hay que ver esto como una estrategia integral de posicionamiento y de protección de la marca para que su nombre de dominio también sea sólido. ¿Por qué les digo que tiene que ser sólido desde el punto de vista de registros de marca? Porque dependiendo del tipo de extensión de nombre de dominio, puede existir alguna regla particular para la resolución de disputas en materia de nombres de dominio. Tenemos la UDR, ¿no? Que es, digamos, la política universal para la resolución de disputas, que fue hecha en el seno de ICANN y que es obligatoria para
todos los GTLDs. Pero también tenemos por ahí en algunos casos lo que conocemos como LDRPs, es decir, la política localizada para la resolución de controversias de nombres de dominio, y en el caso específico de México tenemos particularidades en esta política de nombres de dominio. Por ejemplo, en la UDRP uno tiene que comprobar 3 aspectos para poder recuperar un nombre de dominio sobre el que uno pueda tener un interés de registro. Muchas veces nos topamos con que queremos registrar un nombre de dominio X para nuestra marca y ya está tomado por alguien más. Eso no significa que esté todo perdido. Hay mecanismos para intentar recuperar ese nombre de dominio. Como les decía, la UDRP es uno de ellos, el URS es otro de ellos, que es más rápido, con menor costo, etcétera. Pero en ambos se tienen que comprobar 3 extremos. Uno de ellos es que quien pretende adquirir ese nombre de dominio tiene un interés de propiedad intelectual. En el caso mexicano, la política nos habla de que tenemos que tener un registro de una marca o una reserva de derechos al uso exclusivo sobre un nombre, un personaje, etcétera. Es una particularidad que tenemos en México, ¿sí? Pero así en otros países puede ser que se tenga o que no se tenga. Entonces, por eso es necesario contar con asesoría especializada. Otro de los extremos que tenemos que comprobar para poder recuperar un nombre de dominio es que quien lo está utilizando no tiene un interés legítimo para el uso de ese nombre de dominio. Y el tercer extremo es que quien lo está utilizando de mala fe. Cuando digo que se tienen que comprobarlo, me refiero exactamente a eso. No es comprobar el 1 y el 2, o el 1 y el 3, o el 2 y el 3. Es comprobar los 3. ¿Por qué? Porque si no, nuestra pretensión de poder recuperar ese nombre de dominio decae y nos niegan la transferencia. Digamos que el resultado final de un procedimiento de estos puede tener diferentes outputs. Uno de ellos es que se logre la transferencia, otro de ellos es que no se logre la transferencia y otro es que se pueda cancelar un nombre de dominio. Piensen ustedes en casos de dominios en los que se puede pensar en una marca que sea sumamente conocida, pero que el nombre de dominio no esté necesariamente asociado con esa marca. Piensen ustedes, por ejemplo, en sitios para consumidores. Pueden tener ustedes un nombre de dominio de alguna marca reconocida en cualquier extensión de nombre de dominio, de las que ya nos platicaron tanto Alfredo como Eduardo, pero resulta que pues es una especie de sitio como apestan.com, ¿no? En el que los consumidores hacen estos reviews de diferentes proveedores de servicios y ahí plasman sus opiniones y hacen sus reviews. También tenemos TripAdvisor, tenemos una gama impresionante de nombres de dominio. ¿Qué sucede con los titulares de las marcas de los productos o los servicios que están criticados ahí? ¿Tienen acciones o no tienen acciones? Bueno, si es un sitio en el que se está produciendo una crítica, ya sea positiva o negativa, a los productos o servicios y tiene por objeto el hacer este awareness en los consumidores de que consuman o no consuman según la calidad que tienen ciertos servicios, pues no hay ningún problema. Sin embargo, hay casos en los que sí hay infracción, digamos, clara de los derechos de los titulares de marcas o de otro tipo de derechos de propiedad intelectual, y ahí es en donde entran este tipo de procedimientos. Entonces, nuevamente volviendo a la idea central, creo que es importante que para que ustedes tengan un buen nombre de dominio, este esté legalmente sólido. No es indispensable que tengan un registro de marca, es recomendable, pero no es indispensable, ¿sí? Insisto, dependiendo del país en el que ustedes quieran operar, puede ser que esto sea más recomendable o menos recomendable. Sin embargo, yo sí se los recomiendo pues lo más ampliamente posible. Hay que tener en cuenta también, para que su dominio sea legalmente sólido, el contemplar procedimientos de protección que se tienen implementados ya a nivel de registros y de registradores
como la Trademark Clearinghouse. Si ustedes tienen una marca registrada, pueden inscribir esta marca registrada en este mecanismo que se llama Trademark Clearinghouse, y de esa forma, cuando se van delegando y se van liberando las nuevas extensiones de nombre de dominio, ustedes pueden tener un aviso de que se va a liberar tal o cual extensión nueva, y eso les permite tener un periodo de digamos reserva o registro avanzado para que ustedes puedan tomar los nombres de dominio que les interesen. Otro aspecto legal importante no es solamente registrar el nombre de dominio que les interesa, probablemente en la región o en el país o en la extensión que ustedes consideran que van a utilizar. Hay muchos registros de marca que se utilizan de forma defensiva. Lo mismo sucede con los registros de nombres de dominio. Cuando ustedes piensan que pueden tener, digamos, una crítica, tal vez una competencia o algún factor de riesgo en relación con su marca y su nombre de dominio, también se recomienda hacer este tipo de registros de nombres de dominio de manera defensiva. Esto obviamente amplía el portafolio que tienen ustedes que administrar de nombres de dominio, pero también les proporciona una solidez en cuanto a los derechos o a la imagen y a la reputación, que ya veíamos aquí que es indispensable el tener en cuenta la imagen y reputación de tu empresa para que tu nombre de dominio sea sólido. Entonces, si nosotros de alguna manera registramos los nombres de dominio que consideramos que pueden ser una amenaza para la imagen o la reputación de nuestra compañía o de nuestro producto o nuestro servicio, también estamos ayudando a que nuestro nombre de dominio principal sea más sólido. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar es: no hay una fórmula de one size fits all para tener un buen nombre de dominio desde el punto de vista legal, ¿sí? El objetivo último que ustedes tienen que perseguir y que eventualmente les deseo que logren, que tengan esta solidez legal. Las avenidas para llegar a ese objetivo son diversas, ¿sí? Y requieren de creatividad. O sea, no, el mundo de nombres de dominio no está hecho para abogados tradicionales desde mi punto de vista. Está hecho para abogados que tienen que ser creativos, y son abogados que han sido creativos desde que han diseñado todas las políticas de nombre de dominio y muchos mecanismos para la protección de los mismos. Entonces, los dejo con esa semillita sembrada de no dejar a un lado la estrategia legal para que su nombre de dominio en el aspecto comercial sea un buen nombre de dominio. O sea, sí, el posicionamiento definitivamente es determinante, el que la gente, el consumidor, nos ubique, nos recuerde fácilmente, nos pueda acceder, el call to action que nos mencionaba Alfredo, toda la diversidad y la ubicación de las diferentes extensiones de nombre de dominio, incluso utilizándolas caprichosamente para formar palabras, como nos decía Eduardo, son muy importantes. Pero nada de esto sirve si no tiene una base jurídica sólida. Gracias. Muchas gracias, León Felipe, muchas gracias.